Buenos días, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, en este caso al profesor Álvaro Núñez Vaquero. Creo que podemos comenzar el evento. Básicamente quisiera, en primer lugar, hacer una breve presentación sobre el evento que tenemos a continuación. En este sentido, lo que quisiera señalar sobre todo es el agradecimiento especial al señor decano, al señor director de carrera de la Facultad de Jurisprudencia y de la carrera de Derecho por el apoyo a esta iniciativa. Quisiera además, obviamente, agradecer al profesor Álvaro Núñez Vaquero, quien es docente de la Universidad Austral de Chile y creo que uno de los mayores expertos en cuanto al precedente judicial en América Latina. Y obviamente agradecerles a todas y todos por su concurrencia. El evento que vamos a realizar el día de hoy básicamente se va a dividir en dos partes. La primera, que tiene que ver justamente con la presentación del profesor Álvaro Núñez Vaquero, que durará aproximadamente 30 a 45 minutos. Y luego, obviamente, vamos a abrir un espacio para preguntas en cuanto a la exposición del profesor Núñez Vaquero. En este sentido, con esta presentación, quisiera básicamente darle la palabra al señor decano de la Facultad Teodoro Verdugo, quien va a hacer una breve, nada más, presentación de este primer ciclo de cafés jurídicos virtuales y de su primer evento que implica la obligatoriedad del precedente judicial en Ecuador. Muy buenos días a todos y todas, estimados compañeros, compañeras, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y también aquellos y aquellas que se interesan por esta temática y que desde diferentes partes del país y del mundo se han conectado a este evento. Desde que tuve el honor de asumir el decanato en agosto del año anterior, hasta el momento hemos desarrollado con 29 eventos académicos. En este caso, por la pandemia que estamos viviendo, se lo lleva de manera online y tenemos el honor, como ya lo dijo el profesor Solano, de contar con el doctor Álvaro Núñez Vaquero. El doctor Núñez probablemente no me recuerda, no me reconoce. Yo fui su alumno en un seminario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estoy elaborando la tesis para lograr mi doctorado en Derecho. Un atento saludo, Álvaro. Ojalá exista la oportunidad de tenerte pronto acá en el país. Bienvenidos sean y que sea esta la constancia del constante esfuerzo que estamos llevando adelante en la Facultad de Jurisprudencia y la Universidad de Cuenca en la carrera de Derecho para elevar ya el prestigio que tenemos, una carrera, una escuela, una facultad de 150 años. Y obviamente no podía ser de otra forma sino contando con nuestro gran exponente. Nuevamente, bienvenido Álvaro y que disfruten de esta charla de altísimo nivel. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días en Ecuador, buenas tardes en España. En primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca por esta invitación, especialmente a Vicente Solano, con quien nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde tiempos imperieses genoveses. También agradecer al señor decano, a don Teodoro Verdugo Silva, que en realidad sí le recuerdo, al menos de cara, sí le recuerdo. Bueno, vamos a ver. Además de agradecerles mucho la amable invitación y la amable presentación, yo casi quería, en primer lugar, disculparme un poco. Disculparme un poco porque el título de esta conferencia o de esta ponencia iba a ser, o es, mejor dicho, la obligatoriedad, del precedente en Ecuador. No es que tenga, evidentemente, problemas con el título,
pero casi quiero partir disculpándome porque, como ustedes se imaginarán, un español viviendo en Chile, no soy precisamente un experto en derecho ecuatoriano. Como se comentaba al principio, antes del comienzo, en realidad, para esta conferencia habíamos contado también, o estaba prevista la participación del doctor Ali Lozada, que, por supuesto, sabe mucho más de derecho ecuatoriano que yo. Así que les pido en este sentido disculpas, porque mi ponencia va a ser en este sentido modesta. Modesta porque va a ser de un teórico del derecho que no tiene pretensiones de explicarle a gente que seguro que sabe mucho mejor que yo de derecho ecuatoriano. Así que mis tesis van a tener un carácter más general. Claro, cuando en su momento hablé con Ali Lozada, a quien conozco desde hace muchos años, a mí me había llamado mucho la atención una sentencia o la noticia de una sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador, la 1035-12-EP. Como no fui capaz de encontrarla, le escribí directamente y descubrí que el ponente, la persona que había redactado la sentencia, había sido él mismo. Claro, se trata, mejor dicho, de una sentencia bien interesante porque claro, aborda directamente el problema de los precedentes o de la obligatoriedad de los precedentes, que es un tema en el que vengo trabajando desde hace unos años. En concreto, la sentencia en sus fundamentos 18, 19 y 20 establece una triple distinción. O mejor dicho, emplea tres pares de conceptos que parecerían opuestos. Por un lado, precedentes horizontales versus precedentes verticales, precedentes autovinculantes, precedentes heterovinculantes y precedentes obligatorios versus precedentes persuasivos. Yo, en realidad, si quieren, podemos entrar en el turno de preguntas a cualquiera de los otros dos pares de conceptos, pero yo me voy a centrar exclusivamente en el de la obligatoriedad del precedente. O, mejor dicho, en el par obligatorio o vinculante versus persuasivo. Y lo hago, si les soy sincero, aparte de por mis intereses teóricos, sino porque yo recientemente había tenido contacto con algún estudiante ecuatoriano, precisamente en el mismo programa de estudios en el que nos conocimos con Vicente Solano, quien me contó que, claro, aparte de los precedentes del Tribunal Constitucional regulados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, además de esto, existían fallos existía la obligatoriedad de respetar los fallos de la Corte Suprema Ecuatoriana de triple reiteración. Y a mí esto me llamó un poco la atención porque frente a la pregunta según la cual, o frente a mi pregunta de si un fallo aislado o dos fallos resultaban no obligatorios, me contestaban que sí, o esta estudiante me contestó que sí, y yo ante mi siguiente pregunta, o mejor dicho, le formuló una pregunta ulterior, y es, entonces son irrelevantes, no tienen ninguna importancia. Y esto, ¿cómo decir? Produjo cierta confusión en el aula. Produjo cierta confusión, pero aquello de lo que me quiero ocupar en concreto es de tratar de dar cuenta de cómo los precedentes son obligatorios, o mejor dicho, lo que voy a sostener es que no son obligatorios y que tampoco pueden ser calificados como persuasivos, pero que aún así son relevantes. En este sentido, mi punto va a ser pequeñito. Me voy a centrar en tratar de dar cuenta de por qué los precedentes no son obligatorios o el seguimiento de precedentes no es obligatorio. Sé que es una idea contraintuitiva,
Por eso voy a partir afirmando que no son obligatorios y posteriormente, el resto del tiempo, voy a tener que matizar esta afirmación para dar cuenta de por qué los precedentes son importantes, son relevantes, son... Lo que voy a sostener, como les decía, es que es una mala idea de configurar los precedentes o los sistemas de precedentes como normas de obligación. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, ¿cómo voy a operar? Miren, lo que voy a hacer es partir con dos aclaraciones previas. A continuación, en segundo lugar, lo que voy a hacer es tratar de descartar la idea de que la regla del stare decisis o regla del precedente pueda ser reconstruido primero como una norma de obligación y segundo como una norma permisiva. Y en tercer lugar, lo que voy a hacer es tratar de ofrecerles una reconstrucción alternativa de la regla del precedente, según la cual esta sería no una, sino un conjunto de normas constitutivas que vienen a condicionar la validez de las sentencias. ¿Sí? Bueno, parto con las dos aclaraciones previas. Bueno, la primera aclaración lo que hace, o mejor dicho, sí, la primera aclaración lo que hace es distinguir entre los propios precedentes y la regla del precedente. Vamos a ver, una cosa es cada una de las decisiones jurisdiccionales que pueden resultar relevantes para decidir casos posteriores y otra cosa es la norma que los hace obligatorios o, más sencillamente, que los hace relevantes. Mi definición de precedente no es inocente. Les he dicho decisiones jurisdiccionales en sentido amplísimo. Jurisdiccionales en sentido amplísimo porque estoy pensando no únicamente en los precedentes judiciales, sino en precedentes de cualquier órgano jurisdiccional. Más allá de la discusión clásica y muy relevante, propia de la dogmática procesal, acerca de si debemos calificar a árbitros, órganos administrativos, órganos consultivos como órganos jurisdiccionales, porque carecerían de independencia, de imparcialidad sería discutible, carecen de independencia. Más allá de este debate, yo lo que voy a hacer es asimilarlos a todos porque me parece que tienen una propiedad en común, que sería que todos ellos deciden la calificación normativa de determinados casos, bien sean casos reales, bien sean casos genéricos. ¿En qué sentido? Hay ocasiones en que los tribunales, lo saben de sobra ustedes, no deciden sobre hechos individuales, sino sobre tipos de hechos. Por ejemplo, cuando nos encontramos con decisiones, esta vez del Tribunal Constitucional, sentencias que establecen la compatibilidad de la Constitución con normas jerárquicamente inferiores. ¿Sí? En este sentido, estoy definiendo como precedentes decisiones jurisdiccionales en este sentido amplio, que contienen una norma relevante para la decisión de casos jurídicos posteriores. ¿Y qué quiere decir relevante? Miren, estoy considerando que algo es relevante cuando su presencia o ausencia implica un cambio en la calificación normativa de hechos. Es decir, el hecho de que tengamos un precedente hace que cambie la calificación normativa. Al menos prima facie. Prima facie en el sentido de siempre que no hayan otras razones en juego. Esto es fácil de entender de la siguiente manera. Imagínense que son ustedes un juez que tiene un caso difícil frente a sí y tienen dos borradores de sentencia que deciden la cuestión de maneras diferentes. Diremos que tenemos un precedente cuando el hecho de contar
con una decisión jurisdiccional que apoya una de las decisiones, hace que haya que adoptar la decisión que cuenta para sí con un precedente. En este sentido, defino precedentes como decisiones jurisdiccionales que contienen una norma relevante en este sentido, para la decisión de casos posteriores. Contienen una norma en el sentido de que es una norma normalmente empleada en la decisión jurisdiccional, pero hay ocasiones, hay un caso bien singular en América Latina, no, más de uno en realidad, pero me interesa señalar el de Perú, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional del Perú confiere a su Tribunal Constitucional no únicamente la capacidad de dictar precedentes, no únicamente la capacidad de decir cuáles de sus propias decisiones son precedentes, sino además la competencia para decir cuál es la ratio decidendi de sus casos. Y puede suceder que un tribunal indique como ratio decidendi una norma que no ha empleado. ¿Sí? Alguien podría decir que esto es trampa, pero yo no sé si es trampa o tal vez sea trampa, lo único que les digo es que esto puede suceder. Así que tiene que ser una norma únicamente mencionada o empleada en la decisión jurisdiccional. Esto es lo que voy a entender por precedente. Y esto hay que distinguirlo de la regla del precedente. Vuelvo un segundo a la definición. Decisiones jurisdiccionales que contienen o emplean una norma jurídicamente relevante para la decisión de casos posteriores. ¿Y por qué es relevante? Alguien podría decir, bueno, que hayan empleado una norma, esto no la convierte en relevante. Pues bien, lo que la convierte en relevante a la decisión y a la norma contenida dentro de sí es, alguien podría decir muy kelsenianamente, otra norma. ¿Qué norma? La regla del precedente. La regla del precedente, normalmente conocida como regla del stare decisis, aunque en realidad esto sería un subtipo de regla del precedente, es ni más ni menos que una norma que le confiere relevancia a decisiones jurisdiccionales y, más en concreto, le concede relevancia a una norma contenida en dichas decisiones jurisdiccionales. Sí, desde luego no es lo único que hace la regla del precedente. La regla del precedente en realidad no es una norma, como les indicaba al principio, sino más bien debe ser calificado como un conjunto de normas. Una norma, desde luego, sobre la relevancia, pero también sobre quién es competente para crearlo, quién es competente para derogarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. La segunda aclaración previa es que, si bien en ordenamientos jurídicos como Ecuador, Perú, en cierto sentido Colombia, claramente Brasil, la regla del precedente es una regla expresa, formulada expresamente por el legislador, hay otros muchos lugares en los que, por ejemplo, Chile, Argentina, en cierto sentido, la regla del precedente no es una norma que sea expresa, que haya sido expresamente formulada por el legislador, sino más bien se trata de una norma implícita. Una norma que ha sido formulada normalmente por los tribunales o en algunas ocasiones ni siquiera formulada, pero construida a través de, sobre todo, algunos principios jurídicos, como seguridad jurídica, igualdad, en determinadas interpretaciones la separación de poderes o incluso la eficiencia. Hay autores que sostienen que seguir precedentes es sumamente eficiente a la hora de decidir, pero también justificar. ¿Sí? Bueno, les decía, puede ser una norma expresa o una norma implícita. A mí me preocupa bastante que cuando se habla de precedente o de la forma en la que serían vinculantes los precedentes, se suele establecer una equiparación entre regla del precedente expresamente formulada por el legislador,
a esto se le llama precedentes formalmente vinculantes, con el máximo grado de obligatoriedad, por un lado, y precedentes, regla del precedente implícita con valor meramente persuasivo. Una de las primeras cosas que quiero hacer es romper estas dos cadenas. ¿Por qué? Pues miren, en primer lugar, es perfectamente posible que el legislador haya positivizado una regla del precedente de muy baja obligatoriedad, en el sentido de que baste a lo mejor mencionar los precedentes o que uno se pueda separar simplemente ofreciendo alguna razón, que se pueda separar cualquier órgano ofreciendo alguna razón, con lo cual no puedo equiparar obligatoriedad formal con máximo grado de obligatoriedad, pero tampoco en el otro, por el hecho, o en el otro par. ¿Por qué? Porque podría ser que la regla del precedente fuera completamente implícita, no formulada por el legislador, pero sin embargo tuviera un altísimo grado de obligatoriedad. No es esta la única razón. Establecer que los precedentes que no cuentan, o mejor dicho, sí, los precedentes en aquellos ordenamientos que no tienen una regla expresa, implica que estos precedentes tienen un valor únicamente persuasivo, es también, como decir, inadecuado o una mala idea por otra razón. Y es que si nos fijamos bien en el sentido de obligatorio y de persuasivo, es fácil darse cuenta de que en realidad un precedente puede ser al mismo tiempo obligatorio y persuasivo. ¿Qué significa que un precedente sea persuasivo? O más en general, ¿qué significa que algo sea persuasivo? La persuasividad es una propiedad que podemos predicar de múltiples objetos, desde un enunciado descriptivo, el sol sale todas las mañanas por oriente y se pone por poniente, como de una norma. Es bueno que la gente tenga un mínimo vital para comer. Bueno, lo que nos dice la persuasividad es algo respecto de que un sujeto se ve convencido por la verdad o la bondad, la justicia, si quieren, de este enunciado descriptivo o bien de esta norma. Pero esto, si nos limitamos únicamente al campo de las normas, todavía no nos dice nada acerca de su obligatoriedad. Podría ser perfectamente que una norma a mí me resultase sumamente persuasiva y sea también obligatoria. No hay ningún problema con esto. O que no me resulte ni persuasiva ni sea obligatoria. El hecho de que sea obligatoria o no nos dice algo respecto de que hay otra norma que dice que es obligatoria. ¿Sí? Pero las trampas respecto a la positividad de la regla del precedente, el hecho de que sea una regla expresamente formulada por el legislador, no se limita solo a la conexión con los grados de obligatoriedad. Miren, una cosa que ha omitido el profesor Solano, que supongo que puede ser relevante, es que yo soy un realista jurídico. Un realista jurídico en el sentido de que se fía poco de la descripción que podemos dar del derecho con base únicamente a lo que dice el legislador. Soy, si quieren, un poquito escéptico. Y tengo mis razones en general, pero también mis razones en particular. En particular me refiero en materia de precedente. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar que, bueno, si el legislador ha dicho que los precedentes son obligatorios, punto final, no hay nada más que decir. Se acabó el problema. Les voy a dar un ejemplo de lo contrario. Y es que en la Francia posrevolucionaria, y aquí estoy siguiendo a Michel Troper, en la Francia posrevolucionaria, una vez creado el Código Civil, el legislador, el propio código, sostiene que no
¿Puede haber precedentes? Absolutamente no. Absolutamente no. Bueno, según Michel Troper, pese a esta prohibición expresa de que haya precedentes, no es que fuera exactamente expresa, pero otorgándole únicamente valor relativo a las sentencias, según Michel Troper, como les decía, esto no sirvió absolutamente de nada y muy poco tiempo después las decisiones de la Corte de Casación empezaron a contar en los hechos como precedentes. Así que cuidado, que nos podemos encontrar con sistemas de precedentes no secundum legem, sino directamente contro legem. Hay algunos casos de precedentes praeter legem, en silencio del legislador. Miren, otro caso histórico. Allá por mediados del siglo pasado, del XIX, algunos tribunales penales de Buenos Aires, sin ningún tipo de normativa previa, empezaron a considerar sus propias decisiones como precedentes hasta tal punto de que empezaron a emanar normativa acerca de esos precedentes sin ningún tipo de cobertura, ni legal ni constitucional, de ningún tipo. Así que, y ahora llego al derecho ecuatoriano, digamos que hay que estar atentos y no nos podemos, o esta es la invitación, a no fiarse del todo de aquello que dice el legislador, tanto respecto de los precedentes constitucionales como respecto de los precedentes de la Suprema Corte. Casi, si esto hubiese sido presencial, yo me habría animado a preguntarles directamente si piensan que los precedentes de la Suprema Corte son irrelevantes si no ha llegado el tercer fallo, o si son realmente obligatorios, como ponía en duda aquella estudiante de la que les hablaba antes, pese a haber triple reiteración. Esto, reconozco, complica mucho las cosas. ¿Por qué complica mucho las cosas? Porque, claro, si no me puedo fiar del legislador, de lo que dice el legislador, ¿de qué me fío? Primera idea de aquello que podría mirar en la práctica jurídica para determinar si hay precedentes es establecer si frente al no seguimiento, cuando un tribunal se aleja de un precedente, aquello produce alguna reacción en el ordenamiento. ¿Sí? Pero esto tengo la sensación de que es engañoso. Bueno, si les soy sincero, es algo más que una sensación. ¿Por qué? Porque miren, en los ordenamientos de civil law, es decir, Europa continental y toda Latinoamérica al menos, o casi toda Latinoamérica, mejor dicho, el hecho de que un órgano jurisdiccional, un tribunal, no aplique un precedente, implica inmediatamente que el juez es sancionado o su decisión es anulada. Miren, esto es un caso raro. Me atrevería a decir que en realidad es un caso raro, incluso en el propio common law. Es extremadamente raro que por el hecho de no seguir un precedente, esto baste para anular la sentencia. Pero si es así, entonces, si un precedente, el hecho de no seguir un precedente no implica la nulidad de una sentencia, entonces, ¿qué papel juegan los precedentes en nuestros ordenamientos? Miren, lo que creo que hay que hacer es dejar de mirar exclusivamente a las consecuencias que se siguen del no seguimiento de precedentes y empezar a fijarnos también en las consecuencias que se siguen del seguimiento de precedentes.
Dicho de otro modo, pese a que, o incluso aunque considerásemos como no obligatorio el seguimiento de algún precedente, el que sea, de cualquier órgano que se les pase por la cabeza, pregunta, ¿emplearlo en una decisión jurisdiccional posterior en un caso similar es irrelevante? Si no es obligatorio porque no genera una nulidad, entonces, porque su no seguimiento no genera una nulidad, ¿el hecho de emplearlo es irrelevante? Pues bien, para responder esta pregunta me parece que nos tenemos que deshacer desde ya de la tesis según la cual el seguimiento de precedentes es obligatorio. Aquí quiere decir en Latinoamérica, perdón, he tenido un poco de lost in translation, como en el common law, como en los ordenamientos jurídicos de civil law continentales. Así que, si quieren, dejo las aclaraciones y paso al primer punto. Creo que no podemos reconstruir la regla del precedente, aquella que nos dice que los precedentes son relevantes, no podemos reconstruirla como una norma de obligación. Para ello, lo que voy a hacer es, o para tratar de mostrarlo, lo que voy a hacer es presuponer el máximo grado de obligatoriedad, ¿sí? Digamos, un precedente del que nadie puede escapar, ¿sí? Bueno. Pregunta. ¿Se sanciona a los jueces por el hecho de no seguir precedentes? Es decir, el hecho de no seguir un concreto precedente implica una sanción. No podría ser para el órgano, los órganos del Estado, pese a que tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, nunca he visto que se haya sancionado un órgano del Estado, al menos yo por lo menos no conozco el caso. Así que tendríamos que hablar no del órgano, sino de los concretos titulares del órgano, ¿sí? Se sanciona, miren, esto es raro, conozco muy poquitos casos. Hasta a mí, si tienen algún ejemplo, yo se lo agradeceré mucho que me lo muestren en el turno de preguntas. Conozco el caso colombiano, que en una sentencia de su Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema, condenó a un juez por prevaricación por esto. Rarísimo, rarísimo. Pero además es que la prevaricación exige, como bien saben ustedes, el tipo subjetivo, es decir, el dolo, o bien un gravísimo desconocimiento del derecho. Por lo tanto, no es únicamente no seguir el precedente, sino no seguir el precedente a sabiendas y queriendo no seguirlo. Pero además es que si adoptamos el punto de vista de la prevaricación o el punto de vista de, si quieren, de la sentencia colombiana, no se trataba de un caso en el que el no seguimiento de un precedente fuera considerado parte del tipo de prevaricación o fuera parte del tipo de prevaricación. Lo que estaban presuponiendo es que los precedentes eran normas jurídicas válidas tanto como la ley o la Constitución. Pero claro, eso en teoría del precedente es una cuestión discutible, es, si quieren, la eterna cuestión, desde un punto de vista más clásico, saber si la jurisprudencia es o no fuente formal del derecho, que hasta donde llega mi conocimiento de la literatura sigue siendo todavía hoy una cuestión controvertida. Podría pensarse, no obstante, que haya sanciones indirectas. Ojo que esto sí pasa con alguna frecuencia. Si adoptamos un concepto amplio de sanción y pensamos no únicamente en castigos, sino en la denegación de premios, ascensos, permisos, dentro de esto especialmente en el ámbito disciplinario de los jueces o en el ámbito de la organización del Poder Judicial, esto puede tener cierto sentido. Ahora bien, tampoco en esos casos parece que el hecho de no seguir algún concreto precedente genere consecuencias normativas, genere sanciones. Claro,
esto lo convierte, o mejor dicho, convierte a la tesis según la cual el seguimiento de precedentes es obligatorio en una tesis que, si fuera verdad, por lo menos sería poco frecuente. Pero es que además de poco frecuente sería rara. ¿Por qué sería rara? Sería rara porque, claro, imagínense un juez díscolo. Un juez que dice, bueno, no me gusta nada este precedente. ¿Cuál es la sanción? Acepto la sanción, pero decido contra precedente. Esto es raro. Pensar en un sistema de precedentes en términos de normas prescriptivas y sanciones es raro, es raro. ¿Por qué? Porque permitiría al juez díscolo aceptar la sanción y que el resultado institucional de su decisión, su sentencia, cuando estamos hablando de jueces, siguiese siendo válida. Y esto es muy, muy, muy raro. En este sentido, me parece que no podemos reconstruir la norma del precedente, o regla del precedente, o regla del stare decisis, como una norma prescriptiva de obligación. Alguien podría decir que, bueno, estás presuponiendo que las reglas prescriptivas siempre tienen asociadas sanciones, pero que se podría pensar en una norma prescriptiva sin sanción. Estas conceptualmente son posibles, Hart esto ya lo señaló en su momento, pero por un lado en la práctica son muy pocas. Se resumen a las obligaciones naturales, deudas del juego y cosas así. El resto, casi todas las normas prescriptivas que nos encontramos en el derecho tienen asociada algún tipo de sanción. Pero además, ¿cómo decir? Lo único que tengo que afirmar para mantener mi posición es que, si bien puede haber, si cabría aceptar que puede haber normas prescriptivas sin sanción, lo que sí es seguro es que si hay alguna consecuencia que se siga de una prescripción, aquella es una sanción y no una nulidad. Cuando estamos hablando de nulidades, no estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de otro tipo de normas, de lo que un poquito más tarde llamaré normas constitutivas. Llevo 24 minutos, sí. La segunda cosa de la que tenemos que librarnos es de la posibilidad de reconstruir allí donde los precedentes no son obligatorios, o el seguimiento de precedentes no es obligatorio, de reconstruir la regla del precedente como una norma meramente permisiva. Esto nos sirve para conectar con esa intuición acerca de la cual los precedentes son meramente persuasivos. Vale, podemos decir o podemos descartar que sean persuasivos, pero a lo mejor la forma ideal de reconstruirlo es diciendo que son permisos, que está permitido seguir el precedente. Pero esto tiene trampa. Para darse cuenta de la trampa, hay que darse cuenta de que permitido, dentro de los operadores deónticos, obligatorio, prohibido, permitido, permitido es el único que califica solo o bien la comisión de la acción o bien la omisión de la acción. Obligatorio, obligatorio jugar a la pelota. Si decimos que es obligatorio jugar a la pelota, significa que está prohibido no jugar a la pelota. Si digo que está prohibido correr, significa que es obligatorio no correr. Pero con el permiso no pasa eso. Con el permiso no pasa eso. Con el permiso solo calificamos o bien permitido correr o bien permitido no correr. Podríamos decir, bueno, es que está permitido seguir precedentes, está permitido emplearlo. Y entonces yo les pregunto, ¿y no seguir los precedentes cómo está? Las opciones son tres. Podríamos decir que está permitido seguir el precedente y su omisión, no seguirlo, prohibido. Pero esto es extraño. Si decimos que está permitido seguir el precedente, pero está prohibido no seguirlo, la consecuencia por aquello que significa prohibido no seguir el precedente, en realidad, además de permitido, sería obligatorio seguir el precedente. Pero esto nos devuelve al punto inicial.
obligatorio seguir el precedente. Segunda opción, está permitido seguir el precedente, pero es obligatorio no seguir el precedente. De nuevo, por aquello que significa obligatorio, si decimos que es obligatorio no seguir el precedente, entonces estaría prohibido seguirlo. Pero esto nos devuelve un sistema antinómico, porque estaríamos diciendo al mismo tiempo, permitido seguir el precedente, prohibido seguir el precedente. Así que esta segunda opción también la tenemos que descartar. Tercera opción. La tercera opción es permitido seguir el precedente, permitido no seguir el precedente. Facultativo seguir el precedente, permitido sí, permitido no. Esto nos daría cuenta de cómo funciona. También es un poco extraño. ¿Por qué es un poco extraño? A ver, ¿para qué sirve un permiso? Porque una obligación, una norma prescriptiva imperativa, tanto si es una obligación como una prohibición, tenemos claro que dirige el comportamiento. No hagas esto, no hagas. Pero los permisos, o de los permisos se suele decir que tienen tres funciones, o tradicionalmente se han dicho que cumplen tres funciones. Aclarar el estatus normativo de una acción, cuando lo que tenemos es, no estamos seguros de si está regulado de una determinada manera o de otra determinada manera, puede llegar el legislador y decir, no, miren, les saco yo de las dudas, permitido, opción 1. Pero esta respecto a los precedentes es un poco rara. A ver, podría darse, pero es rara. La segunda cosa para la que empleamos los permisos es para derogar prohibiciones, ¿sí? Cuando no queremos convertir el comportamiento antes prohibido en obligatorio, usamos simplemente un permiso para eliminar la prohibición, ¿sí? Imaginen prohibido el aborto y dicto una norma permisiva que deroga la prohibición, ¿sí? Pero esta respecto al precedente podría darse el caso en aquellos sitios donde expresamente se haya prohibido un sistema de precedentes o el seguimiento de precedentes. De nuevo, rareza. ¿Y la tercera? La tercera es proteger comportamientos frente a modificaciones. Me explico brevemente. Miren, el ejemplo paradigmático es el permiso constitucional, el permiso a nivel constitucional. Por ejemplo, ponemos en la Constitución el permiso del aborto. ¿Dirige esto el comportamiento? No le dice a nadie que aborte o que no aborte. ¿Qué función cumple entonces? La función que cumple es evitar que normas de rango jerárquico inferior intenten modificar este permiso. Así que el permiso lo que hace es proteger un determinado comportamiento frente a regulaciones incompatibles o frente a cambios de regulación por parte de normas de rango jerárquico inferior. Para eso sirve, ¿sí? Bueno. Y respecto del seguimiento de precedentes, a ver, estaríamos diciendo que si el precedente está permitido sí y permitido no, entonces lo que haría este permitido seguir el precedente o permitido no seguir el precedente sería, claro, evitar que una norma de rango jerárquico superior viniese a modificar el estatus normativo. Traduzco. Ese permiso serviría para blindar una decisión por el hecho de seguir o no seguir el precedente. Evitar que una instancia superior haga algo respecto del órgano que ha dictado una decisión jurisdiccional siguiendo o no siguiendo el precedente. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ¿y qué son estas dos cosas o qué son estas cosas que podría hacer el órgano superior? Miren, el órgano superior podría, por el hecho de haber seguido o no seguido el precedente, querer sancionar a los titulares del órgano inferior. Pero de nuevo esto nos devuelve al problema de las sanciones por el hecho de no seguir precedentes.
raras, extrañas. Otra opción es que aquello que protege no es a los titulares del órgano, sino que lo que protege es el resultado institucional. Si tenemos permitido seguir el precedente, entonces lo que estamos diciendo es que un órgano jurisdiccional no va a poder anular la decisión del órgano inferior por el mero hecho de seguir o no seguir los precedentes. Y esto, bueno, esto ya se podría decir que es algo. Pero, siendo sincero, tengo la sensación de que es mirar al precedente cerrando un ojo. Esto me parece que nos dice demasiado poco. Les pongo un ejemplo similar al permitido seguir el precedente, permitido no seguir el precedente. Permitido firmar la sentencia con lápiz verde, permitido no firmarla con lápiz verde. ¿Qué es lo que hace el permiso de permitido firmar con lápiz verde? Y permitido no firmar con lápiz verde. Pues lo que hace es volver irrelevante el hecho de que yo firme con verde o con cualquier otro color. Lo vuelve simplemente algo, ¿cómo decir?, irrelevante para el derecho. No es algo que pueda ser tenido en cuenta. Uy. Y si lo digo con precedente, el hecho de que esté permitido o no permitido seguir el precedente vuelve el seguimiento de precedentes en irrelevante. ¡Ay, Dios mío! Es como si yo configuro la regla del precedente como una norma meramente permisiva, lo que estoy haciendo es decir que da igual, que puedo seguir los precedentes o puedo no seguirlos, solo que no me van a anular la sentencia por esto. Esto es raro, esto... ¿Qué pasa? Que la gente en sus sentencias, los jueces, citan jurisprudencia ociosamente, no encuentran mejor diversión. No solo es una cuestión de jueces, muchas de nuestras revistas tienen una sección dedicada a análisis de sentencias, análisis de jurisprudencia. Los estudios de abogados gastan ingentes cantidades de dinero en bases de datos actualizadas. Los poderes judiciales de toda Latinoamérica están llevando o montando páginas web, buscadores sumamente robustos para encontrar la jurisprudencia, porque es irrelevante citarla o no. No, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no funciona. Si el permitido no nos permite, si ni obligatorio ni permitido nos permite dar cuenta de cómo funcionan los precedentes en nuestros ordenamientos, tenemos que recurrir a otra cosa. ¿A qué? Miren, dentro de la teoría de las normas ha habido autores que han identificado muchos tipos de normas. Sin embargo, a partir de Josh von Reed y de muchos otros autores, Josh von Reed identificó 6 tipos diferentes de normas. Pero me parece que a partir de las tesis de von Reed podemos establecer una división exhaustiva y excluyente de los tipos de normas en 2, y nada más que en 2. Exhaustiva en el sentido de que no habría más normas que las normas prescriptivas, por un lado, y las normas constitutivas. Toda norma, por tanto, pertenecería a una de estas categorías y solo a una de estas categorías. La norma bien es prescriptiva, bien es constitutiva. Una división exhaustiva y excluyente. Si es así, ¿no será que la regla del precedente no es una norma prescriptiva, sino una norma constitutiva? Miren, las normas constitutivas se diferencian estructuralmente de las normas prescriptivas de la siguiente manera. Una norma prescriptiva lo que hace es tomar un supuesto de hecho, un caso, y asociarle un operador deóntico, obligatorio, permitido, prohibido. Pero tenemos otro montón de normas, de hecho me atrevería a decir que son más numerosas, que no hacen esto. Que lo que te dicen es algo así como supuesto de hecho,
otro supuesto de hecho, que conectan un supuesto de hecho con otro supuesto de hecho. Por ejemplo, si el presidente ratifica, firma la decisión de el Congreso, el Parlamento, teniendo los votos necesarios, supuesto de hecho, entonces eso cuenta como ley. Otro supuesto de hecho. Supuesto de hecho, supuesto de hecho. No es la única diferencia. Las prescriptivas, como ya sabemos, tienen asociadas sanciones. Pero sabemos desde Hart que las normas constitutivas, aunque él no las llamaba así, las normas constitutivas no tienen asociadas sanciones, sino la invalidez. Claro, si de lo que estamos hablando es que no vamos a sancionar a los jueces, sino que vamos a anular sus sentencias, de lo que estamos hablando es de validez, invalidez de normas constitutivas y en concreto de normas de competencia, aquellas que atribuyen a determinados sujetos u órganos la capacidad de llevar a cabo determinados actos. Y si se salen de esos actos, si no, comillas, no siguen las instrucciones, inválido. Es lo mismo que si me presento a casarme sin testigos o sin esposa. Claro, el matrimonio es inválido, no hay matrimonio. No hay matrimonio. Claro. Si así están las cosas, y prometo ir acabando, que ya me estoy pasando un poco, la regla del precedente es al menos 2 y normalmente 3, voy a decir. Miren, lo primero que tenemos es una norma que le otorga a algún órgano la competencia para dictar precedentes. Claro, lo que tenemos es que hay determinados órganos que están habilitados a dictar sentencias, supuesto de hecho, que contarán como el otro supuesto de hecho, precedentes. Y precedentes, ya sabemos lo que es. Precedentes son decisiones jurisdiccionales al menos relevantes para la decisión de casos posteriores. ¿Por qué digo al menos relevante o al menos prima facie relevante? Porque esto es compatible con cualquier grado de relevancia. ¿En qué sentido? En que, bueno, vamos a ver que algo que podemos llamar así, con muchas comillas, obligatoriedad, puede tener más o menos obligatoriedad. Pero lo primero que necesitamos es que alguien sea competente para dictar precedentes. Ojo, ojo, competente si quieren en un sentido muy amplio. ¿Por qué? Miren, nuestra noción de competencia, cuando decimos que un órgano especialmente legislativo o presidencial es competente, competencia, paréntesis, competencia en la dogmática procesal quiere decir una cosa un poquito más restringida. Yo estoy diciendo simplemente, o por competencia, estoy haciendo referencia a esa capacidad que tiene un sujeto, atribuida desde luego por el ordenamiento o por una norma, para dictar, para llevar a cabo actos jurídicos, lo que implica normalmente dictar normas. Bueno, competencia, como les decía, entendido en sentido muy amplio. ¿Por qué? Porque en algunos ordenamientos se ha dado el caso de reconocimiento, si quieren, retroactivo de precedentes. Me explico. Teníamos un tribunal que dictaba sentencias, pero no teníamos regla del precedente. Y solo en un momento posterior surge una norma del legislador o implícita y dice: las sentencias pasadas de aquel órgano también son precedentes. Al momento que las dictó no eran precedentes, pero hoy las consideramos precedentes. Así que yo puedo dictar, si quieren, algo que va a ser considerado precedente sin yo querer dictar un precedente. Quiero, desde luego, dictar una decisión jurisdiccional, pero puede ser que no tenga ninguna intención de dictar un precedente y aún así cuente como un precedente. ¿Sí? La primera norma que establece la competencia. Por supuesto, la competencia puede ser desagregada por temas,
por muchísimas cosas. Habría que hacer, si quieren, otro seminario respecto de las condiciones de la competencia que tienen atribuidos nuestros tribunales para dictar precedentes, pero eso sería mucho más largo. Vale. La segunda es una norma que establece o mejor dicho, hemos dicho que la consecuencia del seguimiento o del no seguimiento no puede ser una sanción. Entonces lo que va a ser la consecuencia del seguimiento o no seguimiento es la validez o la invalidez de la sentencia. Con dos matices. Cuidado. Cuidado porque, en primer lugar, decir que la regla del precedente condiciona la validez de la sentencia no significa decir necesariamente que la condiciona de manera necesaria, que toda decisión que no siga el precedente va a ser por ello inválida. No, no. Tipos o formas en las que se puede condicionar hay de las más diversas. Puede ser condición, desde luego, necesaria, y aquí es cuando nos encontraríamos con el máximo grado de vinculatoriedad. ¿Sí? Cuando la regla del precedente lo que establece es, o mejor dicho, condiciona de manera necesaria la validez de las sentencias posteriores, diciendo, si no sigues los precedentes, tu sentencia inválida, ahí tenemos de nuevo, comillas, el máximo grado de obligatoriedad, pero puede ser también mínimo. Podemos decir que en lugar de ser condición necesaria el seguimiento para la validez de la decisión, podemos decir que es una condición suficiente o contribuyente. Esta es la forma en la que podemos explicar cómo la razón por la cual un tribunal, pese a no tener obligación de hacerlo, cita jurisprudencia de otros tribunales. ¿Por qué? Porque esto hace o contribuye a que su decisión sea más válida o que sea directamente válida. ¿Sí? Tercera norma, y con esto termino. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué hay de una competencia de otro órgano para controlar que se haya seguido el precedente? Pero volvamos. Cuidado, si puede ser que el no seguimiento de precedentes no implique ninguna consecuencia normativa, pero sí su seguimiento, porque es relevante, hace que esté mejor justificada y hace que la decisión sea válida, si esto es así, si no solo el no seguimiento, sino que el seguimiento es relevante, entonces no es necesario que haya un órgano que tenga la competencia para controlar el seguimiento de precedentes. Claro, si aquello que es relevante es el seguimiento, pero el no seguimiento es irrelevante, no tiene nada que controlar. Dirá, mira, ha citado un precedente y esto mejora su sentencia, pero no puede anular la sentencia por no haber seguido el precedente. Las combinaciones que podemos tener en este sentido son varias. Y con esto sí acabo, esto además permite quitarle la razón a algunos escépticos cuando dicen que no puede existir el autoprecedente de órganos de cierre como los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque no hay órgano que controle ulteriormente. Bueno, el hecho de que haya un órgano que tenga la competencia para controlar el seguimiento de precedentes no nos dice todavía nada respecto de que estos sean más o menos obligatorios. Nos dice que no hay órgano. Pero si nosotros como comunidad jurídica consideramos que cuando el Tribunal Constitucional cita su propia jurisprudencia, su decisión es mejor, o cuando decimos que una sentencia del propio Tribunal Constitucional que ignora completamente sus precedentes es una mala sentencia, claro que es relevante, hasta el punto de que una sentencia que es considerada una mala sentencia probablemente no se convertirá en un precedente. Muchísimas gracias y discúlpenme por el paso de tiempo. Muchísimas gracias, estimado Álvaro.
Bueno, realmente una exposición que además hay que volver a verla porque creo que hay tantos datos interesantes que en realidad creo que poco a poco uno a lo largo de la exposición va entendiendo de mejor manera. Entonces, bueno, con esto quisiera básicamente abrir el espacio de preguntas que pueden hacerlo obviamente mediante los distintos medios que estamos ahorita justamente utilizando. Eh, Antes de justamente empezar con esta parte, quisiera indicar algo que es importantísimo, que Álvaro ya no me dejó justamente señalar, es brevemente una parte de su vida, justamente algunos datos interesantes, ¿no? Obviamente, Álvaro, además de obviamente ser profesor, también dentro del programa de maestría que en este caso pude realizar en la Universidad de Génova. Actualmente, ¿no es cierto?, es profesor justamente también de la Universidad Austral. Además de ello, también, en este caso, ¿no es cierto?, fue doctor justamente, bueno, digamos, es doctor por la Universidad justamente de Génova, ¿no? Justamente doctor en filosofía del derecho y bioética, ¿no? Jurídica, ¿no? Y actualmente, ¿no? También es director, ¿no? Del programa de doctorado también denominado Constitucionalismo y Derecho, ¿no? Que me suena muy interesante, justamente la Universidad Austral. Además, es director también de la revista telemática de Filosofía del Derecho y obviamente ha sido también invitado en múltiples ocasiones, básicamente a varias intervenciones a nivel de varios países. Entonces, en realidad es un lujo contar contigo, estimado Álvaro, realmente más bien agradecerte, ¿no? En este sentido, por este espacio justamente. Entonces, bueno, hay una pregunta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Mira, yo quisiera, bueno, además de unas preguntas que me están llegando acá también directamente, yo quisiera iniciar con una pregunta que además, obviamente, es por mi interés, ¿no? En lo que estoy trabajando justamente, que es mi tesis doctoral, que tiene que ver con la cuestión de la independencia judicial. Y quisiera, obviamente, un poco abusando, digamos, de la posibilidad de haber organizado el evento, preguntarte brevemente sobre qué implica, o en este caso, cuáles son las implicaciones o cuáles son los problemas que tú notas justamente en cuanto a lo que señalabas inicialmente, que tú decías si es que el precedente efectivamente vulnera o no el principio de independencia judicial, sobre todo el principio de independencia interna, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso del precedente, ¿no es cierto? Y su aplicación, ¿no es cierto? En cuanto a lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el precedente en sentido vertical. ¿Qué quiere decir? Como tú decías, la Corte como tal no puede hacer un control ulterior justamente de sus decisiones. Pero esto es distinto en el caso, ¿no es cierto?, de los precedentes en sentido vertical. Y ahí un poco lo relaciono con la sentencia justamente 1035-12, en este caso EP, que sí quisiera que tal vez la comentes brevemente, porque algunos están diciendo, dice, por favor que comente la sentencia. Es obviamente una provocación, porque obviamente creo que también Ali quiere eso, entonces así es que algunos me están enviando mensajes en el sentido de ello. Y bueno, obviamente es también por lo que también un poco decimos, vinimos a escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque la Corte señala claramente al final de sus decisiones y dice, básicamente, no. Todas las reglas expedidas dentro de la presente sentencia del precedente, ¿no es cierto?, deben ser aplicadas con efecto erga omnes y X de Y, ¿no es cierto?, en el caso de encontrar casos similares o análogos, ¿no? Entonces, un poco, quizás con estos dos temas, ¿no? Primero, el tema de independencia y segundo, sobre el tema de la 1035, que sí quisiera escuchar un poco cuáles son tal vez los problemas principales que encuentras o bajo el análisis que nos presentaste, cuáles son, según tú, los principales problemas que emite esta sentencia, que además obviamente luego, como digo, en una siguiente sesión tendremos a Ali justamente también para comentarle. Y obviamente, si es que tú quisieras, luego podríamos hacer otra sesión pequeña de una réplica justamente de esas observaciones. Eso, estimado Álvaro, por el momento. Perdón, siento defraudar respecto
de la segunda idea, porque, como decir, no me atrevería a comentar directamente en los mismos términos que lo haría un jurista ecuatoriano, conocedor del derecho, mucho más conocedor del derecho ecuatoriano frente a mí, que, como decir, no sé prácticamente nada respecto al derecho ecuatoriano. Así que, si quieren, a lo que me puedo comprometer es a discutirla con Ali en el momento que él la presente. Sobre esto no tengo ningún problema. De todos modos, tengo la sensación de que aquello que más interés genera la 1035 es precisamente esto, la obligatoriedad de seguir los precedentes. Y se conecta mucho con el tema de tu tesis, Vicente. Claro, en los últimos años han sido varios especialmente los procesalistas, que han puesto el grito en el cielo. Estoy pensando en Perfecto Andrés Ibáñez, en el bueno de Michele Tarufo, múltiples autores que han venido a decir, Luigi Ferrajoli, del lado de los teóricos, que han venido a decir esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad porque lo que se está haciendo es atribuir competencia a órganos supremos para dictar normas. Bueno, puedo aceptar, si quieren, esta descripción, pero yo les voy a proponer que piensen en cuál sería exactamente el problema con esto. ¿Qué tendríamos de malo en esto? Déjenme hacer un contrapunto. En un bien conocido texto sobre precedentes, un constitucionalista español, pero bien conocedor del mundo estadounidense o del constitucionalismo estadounidense, Víctor Ferreres, cuenta, es un libro, puede que le resulte interesante a alguien, es un libro que está editado en la Fundación Coloquio Jurídico Europeo de Madrid junto al profesor Sciol, con X. Ferreres lo que sostiene o lo que relata en este texto es que los jueces estadounidenses están muy sorprendidos cuando piensan en el civil law, que nos dé tantos problemas la presencia de precedentes en términos de independencia judicial interna, cuando tenemos algo que a ellos les parece un espanto, que es el tipo de prevaricación, la prevaricación, el prevaricato. Para ellos es, como decir, el hecho de que un juez pueda ser condenado penalmente por esto, les resulta extraño. Les resulta más extraño todavía que tengamos sistemas de organización judicial tan complejos como los que tenemos, a diferencia de los de ellos, pese a que admiten sin ningún problema, y esto es una cosa importante, que entre los diferentes tribunales hay jerarquía, cosa que dentro del civil law jamás, o al menos los grandes defensores de la independencia judicial interna, siempre han dicho que entre tribunales de justicia no cabe hablar de jerarquía porque son independientes internamente. Yo lo que diría, Vicente, es el hecho de que tengamos un órgano que fije una determinada interpretación, bien de la Constitución, bien de la ley, ¿daña la independencia judicial interna? Si es así, entonces la casación también la daña, porque la casación también fija interpretaciones. Si admitimos la reconstrucción clásica de la casación como defensa de la ley, como correcta interpretación del derecho, bueno, yo particularmente no veo demasiadas diferencias entre que lo haga un tribunal constitucional y que lo haga una Corte Suprema respecto de la ley. Pero además cabría preguntarse respecto de cuál es la alternativa. Bueno,
si que se fije por parte de órganos supremos el sentido de la Constitución o de la ley daña la independencia judicial o daña algún valor que nos parece deseable conservar, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que sean todos y cada uno de los jueces los que decidan cuál es la interpretación correcta. Esto puede sonar en cierto sentido seductor si uno empieza a pensar en los hechos del caso. Claro, los hechos del caso, se podría decir, o diría el propio Tarufo, requieren que cierta flexibilidad en la aplicación, estar atento a las peculiaridades, a las particularidades del caso. Uy, ¿seguro? ¿Seguro que esto es buena idea? Miren, les voy a dar dos argumentos fáciles. En algunos países, creo que si bien en términos generales, no estoy pensando en Ecuador, por si a alguien le cabe la duda, que no conozco lo suficiente, pero sí en algún otro país de Latinoamérica como Perú, que ha tenido grandísimos escándalos de corrupción judicial en los últimos años, la idea de que sea cada uno de los jueces el que decide cuál es la interpretación correcta de cada caso, me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo. En segundo lugar, les podría decir que, bueno, seguro que es buena idea que frente a la altísima tecnificación de determinadas partes del ordenamiento, estoy pensando en derecho tributario, en derecho administrativo, en varias partes, seguro que es buena idea dar a cada uno de los jueces la posibilidad de decidir sobre algunas leyes, o mejor dicho, fijar o elegir ellos el mejor sentido. ¿Cuál es el problema con la independencia judicial interna? Yo entendería que tuviéramos un problema de independencia judicial interna si lo que tenemos son consecuencias personales, como les decía, sanciones, o directas o indirectas por el hecho de seguir o no seguir los precedentes. Esto me parece que es un problema de independencia que genera a su vez un problema de imparcialidad, porque el juez se convierte, si bien no sobre las partes, en parte interesada en su caso. ¿Cómo decida? ¿Le va a afectar? Claro que le va a afectar. Pero el problema no es de los precedentes, el problema es de esas otras cosas. Desde luego, un sistema de precedentes puede convertir un sistema de gobierno judicial en un auténtico infierno. Pero digamos que él solito de por sí, un sistema de precedentes, en realidad no tendría o no afecta a la independencia judicial interna, al menos en una determinada reconstrucción. Sospecho que no estás muy de acuerdo, Vicente. No, yo estoy en cierto sentido de acuerdo contigo. Ahora, hay una pregunta, me dicen también, dice, buenos días, dice, una pregunta, ¿cuáles son las particularidades de la obligatoriedad de los precedentes de las Cortes Constitucionales? Mire, si tuviera que decir dos particularidades, diría tres. Bueno, voy a decir tres en realidad. La primera y más evidente es la irrevisibilidad. Esta es. Pero déjenme moderarla, la irrevisibilidad. Yo, algo malvadamente, he animado a estudiantes de varios países latinoamericanos a que si se encuentran con alguna decisión de su propio Tribunal Constitucional, como fue el caso de Chile, en el que estoy pensando en las sentencias del aborto de Chile, 4 sentencias sobre temas similares que se ignoraron mutuamente, fue bien simpático, que si se encuentran otra vez con un caso similar, acudan directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del principio de igualdad.
Así que en un mundo globalizado con sistemas regionales de protección de los derechos fundamentales, digamos que lo de la irrevisibilidad cada vez lo tengo menos claro. Si bien siempre he tenido claro la tesis de la no infalibilidad, la de la irrevisibilidad también la tengo muy en duda. La segunda es, bueno, depende, claro, si aceptamos determinadas tesis acerca de la interpretación constitucional, de la singularidad de la interpretación constitucional, porque como han sostenido muchos autores adherientes a la corriente del pospositivismo o del neoconstitucionalismo, claro, interpretar la Constitución no es lo mismo que interpretar la ley o un reglamento, porque hay valores y no únicamente reglas. Bueno, esta, más que una, ¿cómo decir? Más que una propiedad, perdón, que me falta la palabra, intrínseca de la interpretación constitucional y de reflejo de los precedentes constitucionales, yo diría que esta es una característica sobre todo de los miembros de esos tribunales constitucionales, en el sentido de que yo siempre he pensado que los textos no hablan de por sí, los hacemos hablar. Lo mismo que una partitura no dice nada, una partitura la podemos ejecutar en realidad de diferentes maneras. Bueno, yo diría que el precedente constitucional tiene la singularidad de que si acepto una teoría de la interpretación en sentido amplio de la Constitución que diga que es un texto normativo de interpretación diferente que se afronta con otras medidas, claro, los precedentes constitucionales van a cambiar bastante porque van a ir bastante más lejos del texto de la ley o de la Constitución. Bueno, de la Constitución y de la ley. Y van a ser mucho más proclives a colmar lagunas constitucionales. Lo que alguien podría decir en términos, ahora no de independencia judicial externa, sino de independencia judicial interna, a legislar. A legislar. Claro. Si quieren, si hay un órgano cuyos precedentes podrían afectar no a la independencia judicial interna, sino a la independencia judicial externa, es, claro, a la separación de poderes, disculpen, son los precedentes del Tribunal Constitucional. Una tercera peculiaridad. Los tribunales constitucionales hablan mucho entre ellos. No sé si saben que hay una Comisión Internacional de Tribunales Constitucionales, otra del mundo hispanoamericano, y esto está implicando, no es una cosa de ahora, tiene al menos entre 2 y 3 décadas, que las sentencias de los tribunales constitucionales circulan entre otros tribunales constitucionales. Las Cortes Supremas son mucho más celosas. Los tribunales constitucionales no. Los tribunales constitucionales tienen la costumbre de, si quieren ir pasándose las sentencias entre sí, citarse entre sí, bueno, no entre sí. Algunos son muy citados y, ¿cómo decir? El mundo, por desgracia, no es demasiado horizontal, sino más bien vertical. Son muy frecuentes las citas al Tribunal Constitucional Español o al Tribunal Constitucional Alemán o incluso al italiano, son muchas menos hacia latinoamericanos, son lamentablemente pocas entre tribunales constitucionales latinoamericanos. Lamentablemente porque hay algunos tribunales constitucionales muy buenos de los cuales se podría aprender mucho. Sí, me parece haber contestado. Sí, Álvaro, una última pregunta que nos están haciendo ahí, si puedes leerla, tal vez en este caso ahí está. Que sería una última pregunta, me parece, para ir cerrando, si te parece. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Leo la pregunta en alto o la tiene todo el mundo disponible? Creo que todos lo tenemos disponible, ¿no? Con todo la leo, la parte indicativa nada más, se puede considerar que la obligatoriedad del precedente tiene justificación en el hecho
de que puede constituirse en un mecanismo de descongestión de los despachos judiciales. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional ha fijado precedentes en materia administrativa, los órganos administrativos deben acatarlo, obteniendo con ello el evitar el tener que acudir a las instancias judiciales para librar posibles controversias. Respuesta en 2 palabras. Desde luego. Claro. Una de las mejores y más poderosas justificaciones en favor del precedente no es ni la seguridad ni la igualdad, que en mi opinión tienen que ver, pero un poco distantemente, con el precedente, sino con eficiencia en la toma de decisiones y justificación de decisiones. Vamos, en este sentido puede llegar a funcionar muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos es una amplia litigiosidad respecto a cómo interpretar algo, llega al Tribunal Constitucional y dice, no, mire, dejen de discutir. Este es el punto. Claro, el órgano administrativo, cuando se encuentra frente al caso, dice, no, ya no tengo que pensar, simplemente tengo que decidir con base en eso. La decisión ya está tomada. Yo simplemente, si quieren, subsumo la decisión y ya está. Y además, segunda cosa, imagínense lo fácil que va a ser justificar dicha decisión. Puedo hacer, si quieren, con perdón, hasta un copia y pega. Digo, miren, según lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional, pega. ¡Pum! Y ya tengo la justificación de mi acto administrativo. Pero ojo que el precio puede ser alto. Ojo que el precio puede ser alto porque no permite hacer ninguna distinción. Si lo que tengo es un precedente fuertemente obligatorio, entonces no lo puedo distinguir, no puedo introducir matices, no me puedo apartar. Digamos que es como un poco la farmacéutica. Digamos que es un instrumento que usado en determinada manera puede ser muy útil, usado de otra manera puede ser realmente tremendo, realmente bestial. Piensen además que cuando estamos hablando de jurisprudencia administrativa, el grado de tecnificación que alcanza puede ser muy, muy, muy alto. Pongo el ejemplo chileno. En Chile, la gente que sabe de derecho ambiental están en los propios tribunales ambientales. Pensar que tenga que ser el Tribunal Constitucional, donde no abundan los administrativistas, que tenga que pronunciarse sobre eso, a mí me da susto, me da bastante susto. Pero claro, que es buena justificación, desde luego. Sí. Bien, solamente para terminar, quizás, bueno, está aquí un colega, Diego Hidrobo, que es de la Universidad de Cuenca, y me parece que es una pregunta muy interesante. También hay otras preguntas de otros compañeros también de Perú, que también se han inscrito, de Chile también, así es que bueno, me están preguntando acá. Lo interesante es que hay algunos compañeros, compañeras de Colombia, de Chile, de Perú también, pero bueno, creo que por el tema del tiempo quizás. Además, obviamente, el compromiso está con Álvaro de que esta discusión continúa y puede haber una especie de réplica también, porque Ali estará la próxima semana aquí también. Tal vez culminar con esta pregunta que me dice Diego, dice, ¿cuál sería la diferencia entre las analogías que muchas veces usan jueces y abogados y el sistema de precedentes? Miren, respecto de la primera pregunta, Vicente o mejor dicho, tengo un trabajo aceptado para la publicación sobre precedente e independencia judicial interna en la revista de la Pontificia Universidad Católica de Perú, la revista de Derecho, que creo que saldría en el próximo número. Respecto de la diferencia entre analogía y precedente, digamos que es un tema algo complejo que he tratado de abordar en un capítulo del libro, en un libro editado junto con la profesora Marina Gascón. Digamos que depende de qué entendamos por analogía. Miren, analogía puede significar varias cosas diferentes. Puede significar una forma de interpretar
textos normativos, enunciados normativos. Para esto siempre pongo un ejemplo. Imagínense que detrás mío hay un cartel que pone prohibido fumar. Y yo lo que hago es sacar un cigarrillo electrónico, que tabaco no quema. Bueno, alguien podría, mediante analogía legis, tratar de estirar el sentido para decir, bueno, no es exactamente fumar, pero estás consumiendo nicotina y calor. ¿Sí? Lo que haría sería construir una analogía para crear o para calificar el caso de fumar cigarrillos electrónicos, usar cigarrillos electrónicos. Hay una segunda forma de analogía, que es lo que se conoce como analogía iuris. Imaginen de nuevo el cartel, prohibido fumar, pero yo en lugar de fumar enciendo incienso. Claro, decir que prohibido fumar, voy a estirar las palabras para prohibir también incienso, eso no lo admite nadie, es estirar demasiado. Ahora bien, lo que puedo hacer es decir, por la misma razón por la que prohíbo fumar, produce humo, el humo es molesto, prohíbo también que se encienda incienso. Claro, la segunda forma de la analogía se empieza a parecer un poquito al precedente. Ahora bien, imaginemos, yo qué sé, pongamos que el legislador no ha dicho nada respecto de la posibilidad de que las personas invidentes vayan con perro lazarillo dentro de transporte público, incluido el transporte aéreo. Y llega una compañía aérea y le prohíbe a una persona invidente abordar un avión con su perro lazarillo. Esta persona demanda a la empresa, llega hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, mire, esto es una omisión inadmisible por parte del legislador, viola el principio de igualdad, evidentemente las personas con discapacidad visual tienen el derecho de abordar aviones con perros guía, perros lazarillo. Bien, y ahora imagínense que pasa un año y se vuelve a producir un caso parecido. Una persona que intenta subir, una persona con discapacidad visual que intenta subir a un avión con un perro lazarillo y la compañía se lo deniega. La persona demanda a la empresa, perdón, a la compañía aérea y pregunta. ¿El juez de esta segunda demanda tiene que estirar el significado de algo? ¿Tiene que buscar? No, miren, es que el Tribunal Constitucional ha dictado una norma según la cual está prohibido prohibir la entrada de personas invidentes con perros lazarillo. Así que el segundo tribunal, analogía, lo que se dice analogía, no hace ninguna. Lo que hace es subsumir una norma formulada por el Tribunal Constitucional en un caso posterior. Esto no quiere decir que no haya casos de analogía. Lo que quiero decir es que no todo caso de aplicación de precedentes es un caso de analogía. A veces lo que tengo es un caso de subsunción, así, tal cual. Lo mismo que si fuera una norma legislativa. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Te agradecemos mucho y obviamente quedaron unas preguntas ahí planteadas, pero bueno, te quisiera agradecer muchísimo, obviamente, por tu participación. En primer lugar, evidentemente, no sé, no tengo más que decirte porque obviamente fue una espectacular presentación. Ahora, lo que sí tal vez quedaría como comprometerte para que obviamente luego de la exposición de Ali, que si ojalá pudieras estar presente o si pudieras conversar, obviamente sería interesante. Ali la próxima semana estará presentándose igualmente para continuar la segunda parte del precedente. Entonces, primero, no sé si aceptas la invitación cordial, si es que puedas igualmente por ahí conversar y obviamente le pasaré a Ali el video con el fin de que él pueda revisar obviamente parte de este extracto y creo que con eso sí sería interesante escuchar algún diálogo obviamente sobre la sentencia, ¿no es cierto?, 1035-12P, ¿no? En este caso que estamos yendo a tratar.
Bien, con ello, más que nada, decirles a todas y todos que la siguiente semana, con la misma inscripción que se realizó justamente para este evento, vamos a enviarles nuevamente la segunda parte, que sería para el precedente judicial, con la participación del juez constitucional Ali Lozada, quien efectivamente también obviamente las disculpas por no poder participar en esta hora por temas obviamente de la propia Corte. Sin embargo, les vamos a enviar para la próxima semana, ¿no es cierto?, a estos correos electrónicos que ya nos han remitido con el fin de que puedan participar de la segunda parte y poder continuar con el café jurídico. Nada más que decirte muchísimas gracias, Álvaro. Realmente es un gusto poder compartir contigo estos espacios y no, más bien esperamos que puedas concurrir nuevamente y ojalá, como lo dijo el señor decano, pues ojalá podamos tenerte también en la universidad, en algún evento o incluso algunos de los programas de posgrado que tenemos dentro de la facultad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Vicente, al decano, a la facultad y a todos ustedes por compartir este espacio y este tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Entonces les agradecemos que tengan una buena mañana y estaremos viéndonos la próxima semana en el siguiente Café Jurídico Virtual. Saludos, gracias a todos.